Y en el final quiero compartir con Luis Gasulla. Hoy estamos hablando de él con este gran logro periodístico que ha sido la nota a Nassar Baez. Pero Luis fue uno de los primeros que investigó fuertemente el tema de sueños compartidos, porque lo conoce, además, conoce muchas cosas desde adentro. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, Nelson. ¿Sorprendido con esto que está pasando en Sueños Compartidos, en la causa Sueños Compartidos? No, porque, como decía Norma, es lo que buscaba Ebe Bonafini. Hablando, yo recuerdo hace un mes, hablé antes de su presentación en la justicia, anticipando lo que iba a decir con Pablo Joclender. Y me decía, acordate, Ebe sueña con quedar detenida, y más en este gobierno. Porque en su momento, cuando fue como testigo con Ollarvide, se presentó, declaró, y fue un escándalo su declaración como testigo. La tuvieron que rescatar porque dijo, entre otras cosas, que con la plata de las viviendas se financiaba la radio, la imprenta, un montón de actividades, que eso también es desvío de fondos. Eso dijo, qué disparate, ¿no? Y después que no hizo nada para Ollarvide, ¿no? Era Ollarvide se centró únicamente en el entramado de lavado de 60 personas vinculadas con los Joclender, que muchos de ellos no había forma de vincularlos para demostrar que era un grupo para delinquir, y se olvidó de los funcionarios, de la responsabilidad política. Marcelo Martínez Giorgi tenía que investigar eso e hizo la plancha durante muchísimo tiempo. Se despertó cuando López tiraba los bolsos en el convento. Ebe Bonafini dice que ella no tuvo nada que ver en todo esto. ¿Es así? Lamentablemente tiene una responsabilidad al menos política, moral y ética. ¿Por qué? Porque fue la que firmó todos los convenios. Porque fue la que bancó a Joclender hasta el último día, cuando Cito Lema se iba y decía que era el monje negro, cuando Monar Sanz era profesor y se iban también porque veían algo oscuro con la vinculación con Venezuela, y Hugo Chávez, que también ahí aportaba su dinero non santo en la fundación de Ebe Bonafini, y cuando decidieron con Diego Bossio dejar de pagarle las cargas sociales a los trabajadores, y estafaron a los que después despedirían, porque no se pagó, y fue una decisión, y que la tomó el ANSES, con protección en ese momento de Ricardo Echegaray con la FIP, y fundamentalmente Ebe y Joclender, y con el visto bueno del gobierno, ¿no? Es decir, Ebe Bonafini sabía, y esto es muy importante, había sido advertida de todas estas cosas. Había sido advertido en su momento de cómo era Joclender con el manejo de la plata, y además el nivel de vida era escandaloso. O sea, cómo había crecido Joclender, más allá de las explicaciones periodísticas que él ha dado de que soy un genio, patenté un montón de nuevos métodos constructivos y trabajaba y me lo gané. Efectivamente, Sueños Compartidos funcionó porque estaba Joclender, que era una máquina de trabajar, pero el trabajar no te da derecho a llevarte la plata de otro. ¿Se sabía internamente, era muy evidente de los que estaban ahí adentro el nivel de irregularidad y de corrupción que había? Se fue sabiendo con el tiempo, algunos más astutos o más ávidos e inteligentes, como decíamos Cito Lema. Cito Lema se va en el 2003, ¿por qué? Porque de repente Joclender tenía la idea de, en un edificio en Balcarce y Belgrano, aquí cerca, abandonado, tomarlo, después con la idea de la usurpación, construir una universidad inmensa. Y se preguntaba Lema, ¿y de dónde sale la plata? Y las respuestas no eran claras. Y Ebe en ese momento no quería ver. Como después el gobierno le dio los fondos, y ahora se acuerdan del pasado oscuro de Joclender. Después, en ese tiempo, se abrazaron en todos los actos, y además la fundación financió actos políticos. Fatala quiso ser jefe de gobierno en el 2011. Imprimió sus afiches de campaña, las gigantografías en la vía pública, las pocas que hubo, salió la plata de ahí. Eso lo dicen los Joclender. El problema con la causa con Marcelo Martínez Giorgi, al involucrar a intendentes, gobernadores, que están desde Capitanich, a gente de Tigre, Seiza y demás, Granados, es que ningún intendente y gobernador va a decir que hubo alguna denuncia o que faltó una vivienda, porque se estarían involucrando a sí mismos. O sea, está en un problema el juez de cómo seguirá la causa. Qué impresionante esto que vos decís, porque obviamente en la idea de las casas que no se hicieron, no hay una clara concepción de la importancia de esta barbaridad de no aportar las cargas sociales, hecho exprofeso con aval de las autoridades, ¿no? Y que lo declaró y lo justificó, y que los propios trabajadores lo demostraron cuando fueron y veían de que las cargas no se habían realizado durante muchísimo tiempo. Ahora bien, también los Joclender, con razón o no, si en realidad tienen razón, dicen, bueno, ¿y qué pasó con la fundación después que nos fuimos nosotros? Eso no se va a investigar, porque después ingresa todo el grupo de confianza de Amado Vudú, los contadores de Vudú. Por eso Vudú está abrazado con Ebe y la banca tanto, porque en su momento
Eve en el 2011 decía, cuando Vudú era un rockstar, Sí, y claro. hasta los granaderos se sacaban fotos con él, decía que era la continuidad de los luchos de la lucha de los jóvenes Claro. de los 70, que era un símbolo de esa lucha, Amado Vudú. Y Vudú involucró a gente de su confianza para manejar sueños compartidos post los Joclender. Y ahí también hubo un desfalco, hubo plata que faltó. ¿Hay idea de cuánto faltó? Bueno, según la justicia se habla de 200 millones, 204 millones. Según la justicia De se dólares. auditó de pesos. De pesos. 765 millones se auditó. Pero según el propio Pablo Joclender, la plata que manejaron fueron de arriba de 140 millones, o sea, casi el doble. Fue un plan de vivienda realmente ambicioso de inclusión social que fue desde lo ideológico y desde lo ideal lo mejor que hizo el kirchnerismo, porque le daba trabajo a la gente de los barrios de las villas. Nunca más se hizo algo así, pero lo dilapidaron, y lo dilapidaron ellos. ¿Le pagaron a todo el mundo o no? No le pagaron. Hoy conversaba con un ex trabajador que decía, todavía me deben 15.000 pesos. 15.000 pesos. No es nada. En el 2011 era un poquito más de plata, pero hubo muchos que siguieron con los juicios y la fundación nunca se hizo cargo. De hecho, vos recordarás, Nelson, cuando a una marcha en Plaza de Mayo la encaran un grupo de trabajadores, Sí, claro, y los sí, manda sí, a ir sí. a cobrarle a Joclender. Claro, correcto. ¿Dirías que va a haber gente condenada y entre los condenados va a estar Eve? Bueno, hay muchos rumores, se habla de que próximamente el juez tal vez decida imputar a la hija de Eve Bonafini. Es un rumor que circula. Ahora bien, el juez lo hace como una venganza. ¿Por qué no lo toma la decisión antes? Da la sensación de que la justicia o no sabe investigar o se olvidó de investigar durante estos años, o también funciona por espasmos, lamentablemente. Luis Asulla, muchísimas gracias. Lo destaco, Luis investigó y denunció esto cuando era difícil denunciarlo. Hoy es muy fácil, era difícil, y lo hizo con pelos y señales. Luis, muchas gracias. Gracias, Nelson. Ya venimos.